Muy buenas gente, yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy vamos a hablar sobre los saltamundos. En cuanto a spoilers, voy a dividir el vídeo en dos partes. Primero, una en la que explicaré básicamente qué es un saltamundos y qué pistas te pueden ayudar a identificarlos, que será sin spoilers de libros específicos, solo con conceptos generales del Cosmere, como los planetas, la teoría realmática o las perpendicularidades. Luego, la segunda parte sí que tendrá spoilers, ya que era un repaso de todos los saltamundos que hemos visto en todos los libros del Cosmere hasta la fecha. Dicho esto, empezamos. Así rápidamente, un saltamundos es cualquier personaje que hemos visto o sabemos que ha estado en algún momento en un planeta que no es el suyo de origen, es decir, que ha saltado entre mundos, de ahí su nombre. Antes de que os imaginéis a esos personajes con cohetes y naves espaciales, primero un poco de explicación de cómo hacen estos viajes. Como muchos ya sabréis, el Cosmere está estructurado en tres reinos, de los cuales aquí nos interesa el físico y el cognitivo. El reino físico, que es el que más fácilmente se entiende ya que es el mismo que tiene nuestro universo, es donde transcurre casi toda la trama de los diferentes libros del Cosmere, y está formado por sistemas de planetas, que a su vez están formados por varios planetas. El reino cognitivo, que es el reino del pensamiento, tiene una concepción del espacio distinta a la del reino físico, ya que se ve afectado por la percepción que se tiene de él. En otras palabras, las distancias en el reino cognitivo no funcionan igual que en el físico, y una consecuencia de esto es que dado que entre dos planetas casi todo lo que hay es vacío, del cual no se tiene una concepción o percepción, la distancia entre estos, pese a ser inmensa en el reino físico, se ve muy reducida en el cognitivo. Estos dos reinos, de forma natural, son paralelos, pero hay sitios concretos del Cosmere donde se acumula mucha investidura y se crea una unión, conocida como perpendicularidad, que permite viajar de un reino a otro. Pues los saltamundos son aquella gente capaz de usar una perpendicularidad para pasar al reino cognitivo. Allí, recorrer la distancia entre dos planetas, que como ya os he comentado es mucho menor que en el reino físico, y una vez en el planeta de destino, usar una perpendicularidad de ahí para volver al reino físico en ese planeta. Y acabada la introducción, pasamos al siguiente punto. ¿Qué características nos permiten identificar que un personaje es un saltamundos? Para empezar, aunque pueda parecer muy trivial, tenemos el nombre. Sanderson no es un autor que suele repetir nombres en sus personajes, a menos que lo haga por algún motivo en concreto. Así que, si en dos libros que ocurren en dos planetas distintos, ves dos personajes que se llaman exactamente igual, probablemente sean el mismo, y por lo tanto, se trate de un saltamundos. Otro punto interesante también respecto al nombre, pero que es un poco más complejo de encontrar, son los nombres que siguen una estructura similar a los de un grupo. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, sin entrar en spoilers, no os voy a decir de qué etnia o raza de personajes son, pero hay unos que tienen nombres como Tensun, Kanpar, Milan, Relur, en los que se puede apreciar que hay una estructura. Y si en otro libro que no es el suyo, ves un personaje que se llama de forma similar a estos nombres, puedes intuir que seguramente se trate de un miembro de esta raza y por lo tanto de un saltamundos. Para hacerlo aún más sencillo, si tú estás viendo una serie estadounidense y el grupo protagonista se llaman Mike, John, Bobby y José Luis, puedes intuir que hay un personaje que seguramente venga de otro lado, o al menos que tenga raíces en otro lado. Sigamos. Otra forma de identificar saltamundos es mediante los sistemas de magia. Como lo de los nombres, tiene una parte sencilla, que es que si ves a alguien usando una manifestación de investidura de un planeta en otro, lo más probable es que se trate de un saltamundos, y otra parte un poco más rebuscada, que es que no lo esté usando, pero que haya indicios que te hagan pensar que tiene acceso a ello. Sin entrar mucho en spoiler, hay una manifestación de investidura cuyos usuarios usan cosas metálicas, brazaletes, collares, anillos y así. Entonces, si te encuentras un personaje en otro planeta que se te describe como que lleva una cantidad desproporcionada de anillos, es posible que sea un usuario de ese sistema de magia, y, por lo tanto, un saltamundos. Que también puede ser simplemente una persona a la que le guste mucho la joyería, pero bueno, al menos puedes sospechar de él. Siguiente. Este ya no son tanto personas sino más bien seres. Hay algunos seres mágicos en el Cosmere que están directamente ligados a una esquirla o una manifestación de investidura, por lo que si los ves en otro planeta que no sea el de esa esquirla, es casi seguro que se trata de un saltamundos. Para poner un ejemplo sin spoilers,
Es como si de pronto vieras a un Balrog en Poniente. Obviamente se trataría de un saltamundos, porque ahí no hay Balrogs. El siguiente punto que puede usarse para identificar saltamundos son características raciales o étnicas, cosas de alguna cultura de un planeta que vemos en otro. Puede ser algo fisiológico, como cejas extremadamente largas que se trenzan detrás de las orejas, o algo externo, como simplemente unas máscaras muy características. Sigamos. La siguiente forma de encontrar un saltamundos es por su vocabulario. Como sabréis, a Brandon suele gustarle mucho crear expresiones o palabras típicas de algunos sitios, como decir tormentas o herrumbre y ruina, por ejemplo. Pues básicamente podéis identificar esta clase de personajes cuando dicen alguna de estas en un planeta donde no toca. En esta misma línea también está la numerología. Si habéis leído algunos libros del Cosmere, ya os habréis dado cuenta de que hay una relación muy estrecha entre los números y los planetas o las esquirlas, y hay pueblos que tienen como número mágico o número sagrado, como queráis decirlo, uno en concreto. Pues la utilización de este número también se puede usar como identificador. Y para acabar, la última forma es mediante Words of Brandon, pero no te preocupes, porque en casi todos los casos la Word of Brandon es solo la confirmación. Es decir, gente que mediante alguna de las técnicas que os he dicho antes, sospecha de que un personaje pueda ser un saltamundos. Le pregunta a Brandon si lo es, y él se lo confirma. Realmente, de una Word of Brandon donde Sanderson directamente haya dicho tal personaje es un saltamundos, no recuerdo ninguno. Como mucho, hay un par de casos donde dijo, hay un personaje de este planeta en este otro, a ver quién lo encuentra. Y bueno, llegados aquí, vamos con la segunda parte del vídeo, todos los saltamundos de los que tenemos confirmación o muchísima seguridad hasta la fecha. A partir de aquí, habrá spoilers de todos los libros publicados del Cosmere. De inicio, ya os digo que he contado un total de 43 saltamundos identificados, y eso sin contar los recipientes de las esquirlas originales, con los cuales serían 59. Para que quede un poco estructurado, lo voy a organizar según el planeta de origen, y cada personaje os diré dónde sale y cómo se le identifica como saltamundos. Empecemos con el planeta Yoled, del que tenemos dos. El primero es obviamente Hoyt, que ya es un clásico que sale en casi todos los libros del Cosmere, y se le identifica porque suele usar este nombre, aunque a veces use alias. Y después está Chisis, el dragón de trenza del mar Esmeralda, que se nos dice que llegó al planeta unos 300 años antes de la historia. El siguiente planeta es Primero del Sol, también con 2, y este caso es lo que os comentaba de seres mágicos asociados a un planeta, pues son dos aviares, el de Embrace y el de Gere, que cuando muere pasa a acompañar a Lift. El siguiente planeta también son solo dos personajes, y es Taldane. La primera es Chris, una saltamundos obvia a quien hemos visto en varios libros distintos, como Historia Secreta o Brazales de Duelo. Y el segundo es Baon, quien aparece en el primer interludio del Camino de los Reyes como uno de los 3 hombres que persigue a Hoyt. Este se le preguntó a Brandon si era él, y confirmó que sí, pero como pistas teníamos su descripción física y que se refieren a él como Bao, que si tenemos en cuenta que esto es como lo escucha Ishik, un roshariano, puede ser que por pronunciación confunda el nombre, ya que se parecen. Acordaos de esto, porque cuando llegaremos a Scadrial veremos un caso más claro. El siguiente planeta es Treno, con 4 personajes. Tenemos a Nath, el acompañante de Chris que lo vimos en Historia Secreta y del cual hemos visto referencias en Era 2 apareciendo en Scadrial. Tenemos también a Celion, y no me refiero a Sigil, sino al Celion original, quien guió a su gente para huir del planeta Treno a Cántico, que no le hemos visto, pero obviamente se trata de un saltamundos, y los otros 2 personajes son ambos de la Brigada Nocturna, que son la Almirante y su mano derecha, que usa el nombre de la Verdad Espera. Sigamos. El siguiente planeta es Roshar, también con 4 personajes. 2 de ellos entran en la categoría de seres ligados con el planeta, ya que son Spren. Diseño, que la vemos en Yumi el pintor de pesadillas, y Auxiliar, que la vemos en el Hombre Iluminado. En cuanto a personajes, tenemos a Embrace, que pese a ser nativo de Roshar, se le preguntó a Brandon si había visitado otros planetas, y él confirmó que sí, y Sigil, a quien directamente le hemos visto en otro planeta en el Hombre Iluminado. El siguiente es Nalthis, con 5 saltamundos. De aquí, empezamos con 3 de los 5 sabios, quienes sabemos que en su época pasada viajaron por el Cosmere, investigando sobre la investidura, que son Denth, Shashara y Bashar.
Además, este último le hemos visto en Roshar bajo el nombre de Zael, fácilmente identificable porque hace siempre referencias a colores, usa el despertar y nos habla de que ya no oye más una voz en su mente, refiriéndose a la de sangre nocturna. Y hablando de ella, dado que la espada se considera un personaje, entraría también en la categoría de saltamundos ya que se encuentra en Roshar. Y la quinta y última es Vivenna, quien se encuentra también en Roshar, al menos que es lo último que sabemos de ella, bajo el nombre de Celeste. Una referencia interesante es que cuando Adolin y ella se ponen a hacer una cata en Shadesmar, se dan cuenta de que la hacen exactamente igual, y eso es porque ambos fueron entrenados por la misma persona, Basher. Seguimos, ahora nos vamos con el planeta Sel, donde aquí ya tenemos 10 saltamundos. Lo curioso es que todos forman parte de grupos u organizaciones. Los dos primeros son Seones, Ala, que es la que usa Shallan para comunicarse con Emreis en su viaje a Integridad Duradera, y Dao, el Seon de Kaise, que vemos en el Metal Perdido. Después tenemos a los Airi, de los cuales hemos conocido a 5, Alonoe, el Rao y Maot en Historia Secreta, Rino en Juramentada y Rina, que pese a ser nombrada en Historia Secreta, no la vemos bien hasta Trenza del Mar Esmeralda. De miembros de los Sangre Espectral, tenemos a Kaise y a Shai, apareciendo ambas en el Metal Perdido. Y por último, a Galladón, miembro de la 17ª Esquirla que sale en el primer interludio del Camino de los Reyes. Este era más fácil de identificar, ya que aparte del aspecto físico, usa la palabra Kayana, una palabra de origen Dula, región de donde es él. Y ya para acabar, vamos con el planeta Scadrial, donde tenemos también a 10 personajes. Para empezar, dentro de la categoría de seres ligados a un planeta tenemos a dos Kandra, Milan, a quien literalmente vemos viajando por Shadesmar hasta otro mundo, y Ulam, a quien vemos en Trenza del Mar Esmeralda. Como personajes tenemos primero a Demux, miembro de la 17ª Esquirla, que aparece en el primer interludio del Camino de los Reyes. Este sabemos quién es por su coincidencia física y porque el nombre con el que Ishika entiende que los otros dos se refieren a él es Temu, que no se parece en nada, pero sabiendo que los nombres escadrianos se pronuncian en francés, Demux se pronunciaría Demu, algo que se parece mucho a Temu, lo que escuchó Ishik. Después está su esposa, Aslidin, que pese a no haberla visto nunca fuera de Scadrial, se le preguntó a Brandon si Demux se había ido del planeta sin ella, y dijo que no, así que también es saltamundos. El siguiente personaje que tenemos es el que os comenté que directamente lo dijo Sanderson en una World of Brandon. Dijo que vio una Terraisana en el aliento de los dioses. La gente fue haciendo descartes y se acabó llegando a que se trataba de la enfermera de Lemex, que realmente puede ser algún personaje que ya conozcamos pero que no sepamos su nombre. Y hablando de terrisanos, tenemos a los dos que aparecen en el ritmo de la guerra, Axindueth y Gere. Ambos se les describe como que tienen una cantidad exagerada de anillos, lo que apunta que son feruquimistas, pero además Axindueth es un nombre que suena muy terrisano. Otro personaje que tenemos de Scadrial es Feld, un espía de la casa Ventur, que aparece en varias ocasiones en el archivo. Este sabemos que es él porque básicamente se llama igual. Además, tiene una escena curiosa cuando acompaña a Dalinar a ver a la vigilante nocturna, en la que Dalinar se pregunta por qué cuando Feld había ido con anterioridad a verla, no se había presentado ante él. Y él le dijo que a la vigilante nocturna no le gustan los extranjeros. Dalinar le contesta que esto podría ser un problema, ya que él también era extranjero porque es Aleci, y Feld le contestó que Dalinar era un poco menos extranjero, siendo una clara referencia a su característica como saltamundos. Y el último personaje de Scadrial que tenemos en Roshar es 16, que aparece en Integridad Duradera. Este levantó sospechas por el número que decidió usar como nombre, ya que sabemos que es el número mágico de Scadrial, lo que hizo que se le preguntara a Brandon, y él confirmó que en efecto era scadriano. Y finalmente tenemos a Haridan, miembro de los Decidores del Tiempo que están en Cántico. De los otros miembros que vemos ahí de la organización, no sabemos el nombre de ninguno. Por último, he dejado aquí personajes de otros planetas, o bien personajes de los que no sabemos su origen. Tenemos a los hermanos Iyatil y Dlavil, que son nacidos en Luz de Plata, pese a tener ascendencia escadriana del sur, algo que podemos deducir por sus máscaras, a Alma Doble, que aparece en el Metal Perdido, pero que es originario del planeta de los éteres, y por último, a Masaka, una insomne que aparece en Yumi, pero de la que no sabemos su origen.
ya que como recordaréis no todos los insomnes son rosharianos. Pues eso es todo por hoy. Antes de acabar, quiero mandarle un abrazo a Oligofrenix de Twitter, que fue quien me dio la idea para este vídeo. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, read and find out, leed y descubrid.